Buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es viernes 27 de septiembre del año 2013. Sean bienvenidos a su programa Voces del Areópago, en el cual tenemos hoy preparado un tema muy importante para que ustedes lo disfruten. Voy a hacer la presentación de los panelistas que este día están con nosotros, iniciando con Adán Peña. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando y creo que será un programa muy importante, muy interesante. Quédense con nosotros y no se retiren, aquí estamos. Buenas noches, estamos de nuevo para servirles a ustedes y traerles un programa importantísimo, como todos los que han habido hasta el día de hoy. Quédense con nosotros y estamos a sus órdenes. Muy buenas noches, ¿verdad? Los invitamos que nos acompañen para que este tema sea provechoso en gran manera, ya que es de interés general para todo aquel que desea conocer en qué está fundado. Muy buenas noches, es un enorme gusto estar una vez más en este lugar para poder platicar y poder pues aportar algo para el conocimiento de ustedes. Muy bien, bueno, pues ya una vez habiendo ustedes visto los rostros conocidos de los amables panelistas que están aquí ahora para expresarles a ustedes lo hermoso que es este programa, queremos decirles que el tema que vamos a manejar el día de hoy es el bautismo. El bautismo es un acto sagrado establecido por Jesucristo que debe cumplir toda persona que acepte a Jesucristo. Tiene como tal muchos ingredientes importantes, como entre ellos existe el perdón de pecados, pero también tiene requisitos. Se puede decir que es un mandamiento para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. El profeta Juan fue quien inició con este sacramento, efectuándolo en el río Jordán. Narra la Escritura que este bautismo era para arrepentimiento y se consideraba previamente la confesión de los pecados. Juan, el profeta de Dios, tiene la encomienda de preparar el camino a Jesucristo y darlo a conocer. Los discípulos recibieron de Cristo la orden y la autoridad para bautizar en su nombre. Una vez que la iglesia de Jesucristo desaparece sobre la tierra, los falsos cristianos transforman el acto del bautismo otorgándoles diferentes aplicaciones y formas de efectuarlo, distorsionando con ello el verdadero sentido del bautismo. Ahora encontramos que muchas iglesias que se autonombran ser cristianos practican un bautismo tan deformado que pasan por evadir la del acto de sumergir e inclusive lo aplican a los niños que nada saben sobre lo que sucede a su alrededor, e inclusive hay quienes se bautizan por alguna persona fallecida. ¿Cuál es el origen y significado del bautismo? ¿Existen antecedentes en el Antiguo Testamento acerca del bautismo? Hay muchos tipos y formas de suministrar el bautismo en diferentes iglesias. ¿Ha evolucionado el sacramento establecido por Jesucristo? ¿Cuáles son las características que invalidan el bautismo de los niños? ¿Cuáles son las características del bautismo de Jesucristo? ¿Pueden sustituirse? ¿Qué requisitos deben cumplir el aspirante a recibir el bautismo ordenado por Jesucristo? ¿Se puede bautizar una persona por otra? Si una persona cambia de religión, ¿debe ser bautizado de nuevo o el bautismo es multiconfesional? Al parecer hay una iglesia que bautiza a los familiares fallecidos. ¿Tiene validez el bautismo suministrado a personas fallecidas o post-mortem? Esta y otras preguntas serán analizadas en esta mesa de análisis histórico-doctrinal. Vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con ustedes para entrar de lleno a este hermoso tema.
Bueno, ya estamos aquí con ustedes. Agradecemos su espera porque es necesario que haya estos cortes. A nosotros nos sirven para reubicarnos y reorientar nuestras ideas. Pero ya estamos aquí con ustedes con mucho entusiasmo, con mucho ánimo de poder llevar hasta ustedes la información necesaria del tema. Y vamos a iniciar con el primer panelista de esta noche, que es Adán Peña. Y le vamos a pedir el favor que en este espacio, en esta primera ronda de participación, que son 10 minutos, vamos a preguntarle a Adán que nos aclare. Adán, ¿cuál es el origen y el significado del bautismo? Sí, muy interesante esta pregunta y muy importante esta pregunta acerca de el origen y el significado del bautismo. Definitivamente el origen se remonta en Jesucristo, que es el fundamento y fundador de la verdadera iglesia de Cristo. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15 y 16, él da la orden, el Señor Jesucristo, cuando le dice a sus apóstoles, id, les dice a ellos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ahí lo establece nuestro Señor Jesucristo como un requisito. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Definitivamente entonces el origen se remonta en Jesucristo. Sin embargo, es importante mencionar para todos los que nos están escuchando, viendo, que hubo un enviado de Dios a preparar el camino, llamado y conocido como Juan el Bautista. Fue enviado por Dios para preparar. Y es precisamente Juan el Bautista el que decía unas palabras, y las palabras que salían de él eran estas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Jesucristo. Y es así como ustedes pueden leer, los que tengan alguna Biblia en su hogar, pueden leer que en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6, ahí pueden ustedes leer que dice que eran bautizados por Juan, por él, en el Jordán, confesando sus pecados. Y más adelantito, en el versículo 11, Juan les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eran las palabras que Juan le decía a todas las personas que llegaban, que confesaban sus pecados y que eran bautizados por él. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, realmente, cuando Juan bautizaba, él solo estaba preparando, estaba anunciando aquello que iba a llegar, que era, él mismo lo dice, que es más poderoso que yo. Entonces el bautismo, una vez que Cristo empieza su predicación y que los apóstoles empiezan también a oír a Cristo, a escuchar su doctrina, a aprender de Cristo, entonces ya Cristo los envía para salvación. Id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Ya es una orden de Cristo para toda la humanidad, este será salvo. Entonces, el origen de ahí viene, el origen que es Jesucristo. Su significado, el significado del bautismo, el significado es muerte y vida, es sepultura y nacimiento. ¿Por qué muerte y por qué vida?
Bueno, porque cuando alguien cree, cuando alguien se bautiza, dice en Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, es decir, morimos para lo malo, para el mundo, para las cosas que hacíamos, que desagradábamos a Dios, siendo rebeldes y haciendo cosas indebidas e incorrectas. Para todo eso, cuando alguien se bautiza, para todo eso ha muerto. Y si ha muerto, quiere decir que esas cosas ya no las hará jamás. Y entonces ahora vive, pero vive para Cristo, pero vive para lo bueno, pero vive para hacer la voluntad de Dios. Entonces el significado es muerte y es vida, es sepultura y es nacimiento. También ahí en Romanos capítulo 6, versículo 4, los que tengan su Biblia en su hogar, después ustedes pueden leer, dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, cuando se efectúa el bautismo, aquella persona queda sepultada. Y cuando alguien está sepultado, pues ya está muerto, ha dejado de existir, ya no puede hacer absolutamente nada. Pero vuelvo a recalcar, ¿sepultados para qué? Sepultados para lo malo, para el mundo, para las cosas que hacíamos que desagradaban a Dios, que eran cosas incorrectas. Para todo eso ya está muerto el que se ha bautizado, ha quedado sepultado. Pero también hablamos de nacimiento, porque dijimos muerte y vida, como lo acabamos de explicar, y sepultura y nacimiento. Sepultura para lo malo y nacimiento porque aquel que se bautiza vuelve a nacer. Es como una nueva criatura y cuando alguien nace está limpio. Tenemos el ejemplo de los niños que llegan al mundo, su mente está sana, su mente está limpiecita. Entonces, cuando alguien se bautiza, nace. Cuando baja a las aguas del bautismo y es sumergido, ahí es sepultado. Cuando sale de esa agua, entonces ahí ha nacido. Por eso en Juan, capítulo 3, versículo 3, precisamente, nuestro Señor Jesucristo, Él decía, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él se estaba refiriendo precisamente al bautismo. Por supuesto que aquellas personas que lo escuchaban, aquellas personas no entendían. Precisamente Nicodemo era una de las personas que le hacían la pregunta, pero él no comprendió, porque el Señor Jesucristo le estaba hablando de algo que desconocía. Pues el Señor Jesucristo le decía, el que no naciere de nuevo. Y aquel hombre se preguntó, bueno, ¿cómo un hombre viejo? ¿Cómo va a volver a nacer? ¿Qué acaso se va a volver a meter, se va a introducir en el vientre y va a salir? ¿Cómo es esto? No, le dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No se estaba refiriendo a eso material, él se estaba refiriendo al nacimiento del bautismo, porque cuando alguien se bautiza, nace nuevamente. Todo lo que ha cometido se le es perdonado y nace sin que tenga ya esa maldad, sin que tenga ya esas cosas que él cometió, que hizo, todo eso le queda perdonado. Así que pues esa es mi aportación al respecto y creo que es muy importante para que ustedes lo analicen. Ya ven qué importante es conocer el origen y el significado del bautismo. Digo esto porque muchas iglesias tienen como parte fundamental de su doctrina el bautismo. Sin embargo, la gran mayoría de gente, me atrevo a decirlo, no saben qué significado tiene el bautismo y menos
van a saber cuál es el origen del bautismo. Bueno, pues esperamos que haya sido claro para todos ustedes la expresión del primer panelista, Adán Peña. Ahora vamos a preguntarle a Óscar Girón, si es tan amable, que nos conteste la siguiente pregunta o el siguiente análisis. ¿Existen antecedentes en el Antiguo Testamento acerca de lo que es el bautismo? Como no, bueno, voy a dirigirme a los televidentes y a ustedes también como compañeros. Realmente antecedentes que marquen un proceso directo como práctica de bautismo no hay, porque no se conoce ni un solo caso de alguien que se haya bautizado en el antiguo pacto o testamento, según conocemos ahora el bautismo o lo que ha explicado, por ejemplo, el compañero Adán. Lo que sí podemos encontrar que es de acuerdo al significado de la palabra bautismo, que se desprende del griego, según la raíz etimológica, lo que podemos encontrar son figuras, simbolismos, tipos de bautismo. Por ejemplo, el significado de bautismo que se desprende del griego significa lavar, limpiar. La idea central, al parecer, del significado de la palabra bautismo, la idea esencial es purificar o lavar. Y de acuerdo a esto es que podemos encontrar antecedentes, pero en materia de simbolismo, figuras y tipos de bautismo. Porque, por ejemplo, en el caso de los judíos, en el tiempo de los judíos se descubren algunas figuras o simbolismos que podemos considerarlos como una figura. Por ejemplo, en cierta ocasión un rey, eso está en los libros de crónicas, se construyeron 10 conchas que se entiende que era para retener agua. Dice que estaban 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y todo lo que se tenía que ofrecer en holocausto tenía que ser lavado en esas aguas. El sacerdote también, para poder efectuar los oficios sagrados, se lavaba, se limpiaba en una concha más grande, o como lo dice también la cita bíblica, en una concha grande o mar. El caso de los leprosos, una vez que se consideraban libres de la lepra, según lo que narra el libro de Levítico, que tenían que lavar sus heridas, rapar su cabeza, y se tenían que lavar con agua para ser limpio. Y luego tenían que estar fuera de la tienda 6 días, y el 7º día tenían que volver a raparse hasta las cejas y lavar sus vestiduras, y también tenían que lavar sus vestidos, lavar su cuerpo, y decía, y será limpio. Costumbres de los judíos que nosotros consideramos como pues una figura de bautismo, que en materia de simbolismo podemos encontrar. Los que tocaban, por ejemplo, cualquier cosa inmunda, era requerido que lavaran sus cuerpos con agua, según el libro de los Levíticos. Y estaba determinado, lavará su cuerpo con agua y entonces será limpio. Esto en el caso de los judíos son aspectos que podemos considerar como símbolos o figuras de bautismo. Tenemos también una figura de bautismo y es con relación al diluvio y el arca de Noé. Dice que 8 fueron salvadas por agua. Si, por ejemplo, pusimos un cuidado sobre lo que el compañero Adán explicó del origen del bautismo y su significado, realmente el agua es necesaria porque, como bien lo dijo,
el sumergirse significa sepultura, el levantarse significa resurrección. Entonces, en el caso del el acontecimiento notorio y público que todos nosotros sabemos del arca de Noé, dice exactamente que fueron salvas por agua. También aparece ya en este caso un tipo de bautismo, ya más allá de una figura o de un simbolismo como antecedente, aparece como un tipo de bautismo la circuncisión. Eso lo dice un apóstol en la Biblia, el apóstol Pablo. También aparece otro tipo de bautismo, y es cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, como antecedentes de tipos de bautismo. Considerado también como un tipo de bautismo el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Dijo el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, les dijo también a sus discípulos. Entonces aparecen como significados no un hecho práctico o real, sino lo que encontramos es antecedentes en materia de figuras, de simbolismo y de tipos. Y entrando a los tipos de bautismo, como lo vimos, el paso del Mar Rojo, la circuncisión y la muerte, el sufrimiento y la muerte de Cristo, también podemos considerar el bautismo de Juan como un tipo de bautismo. Porque incluso el mismo Jesucristo fue bautizado por Juan en el río Jordán y eran bautizados por Juan, dice, en el río Jordán. Entonces sí practicaba Juan en esa ocasión o en ese tiempo un bautismo que ya se va acercando un poco a la figura real que nosotros conocemos. Esto también es considerado como un tipo de bautismo. Y hablando de tipos de bautismo, también es posible considerar al bautismo de Cristo, porque aunque dice la Biblia que Él no bautizaba sino sus discípulos, pero era un bautismo que se practicaba, no era el mismo bautismo de Juan. De hecho, que los discípulos de Juan fueron donde Jesucristo a decirle que qué pasaba, porque el Señor Jesucristo hacía o bautizaba más discípulos que él. Él fue categórico en decirle, yo no les he dicho que soy el Cristo, sino que soy uno que fue enviado delante de él a preparar el camino. Es necesario que él crezca que yo mengüe. Significa esto que hay una diferencia, que no es el mismo bautismo de Juan ni el mismo bautismo de Cristo. Es decir, son bautismos diferentes. Bueno, como tipos de bautismo. Pero en algunos escritos también se encuentran, por ejemplo, algunos escritos bíblicos podemos encontrar y considerar la palabra de prototipo de bautismo. En esto habría que tener cuidado también porque la palabra prototipo, o digamos, como es una palabra compuesta, proto significa primero y también principal. Entonces, en la derivación de los sinónimos, ahí podemos tener un poco de problemas, porque si proto quiere decir principal, no podemos considerar el bautismo de Juan ni el bautismo de Cristo como prototipos, porque hay religiosos incluso que toman el bautismo de Juan para fundamentar la teoría o la doctrina de la Trinidad, diciendo que el bautismo de Juan fue con la Trinidad, porque ahí aparece el agua, el Señor, el Padre y el Espíritu Santo. Pero realmente el bautismo que está considerado como el bautismo de los apóstoles para la iglesia, si es que proto significa principal, pues podría ser el prototipo del bautismo, que sería el molde, el verdadero, el principal. Pero si es la palabra proto, el significado primero, podría considerarse el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo como un prototipo del bautismo real. Entonces, en ese sentido, no existen antecedentes de práctica real del bautismo, sino figuras, simbolismo y tipos de bautismo. Bien, pues de hecho el bautismo de Juan pues era de un profeta.
y era fue Juan el último de los profetas, pero también a él le correspondió por parte de una encomienda de parte de Dios venir a preparar el camino para que cuando Cristo llegase ya estaba la senda ya marcada. Bueno, muy bien. Pues espero que estén ustedes atentos y apercibidos a estos señalamientos que hacen los panelistas. Y muy interesante el tema y los puntos de vista de los compañeros, pero todavía seguimos adelante y la siguiente pregunta le vamos a pedir al panelista Adonis que nos haga el favor de contestar al siguiente cuestionamiento. Adonis, hay muchos tipos y formas de suministrar el bautismo en diferentes iglesias. Unos de una manera, otros de otra manera, otros en un sentido, otros de otro sentido, etc. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y el bautismo original de Jesucristo ha ido evolucionando? Bueno, vamos a aportar algo en torno a esto. Bien, adelante. Yo creo en primer lugar que Jesucristo era la boca de Dios en la tierra y que por consiguiente lo que Él estableció, pues lo estableció Dios. Y lo que Dios establece siempre y cuando esté dentro de un pacto que esté en vigor, pues no tiene cambio, no muta. Entonces lo que Cristo ordenó, lo que Cristo estableció, en ningún momento puede ni evolucionar ni involucionar. Debe de permanecer tal cual Él lo estableció. Ahora, trayendo a la memoria cuando Cristo le dijo a aquellos hombres que le preguntaron con qué autoridad hacía las cosas, Él dijo, yo les voy a responder, pero ustedes contesten, el bautismo de Juan era del cielo, era de los hombres. Entonces de aquí partimos que hay bautismo del cielo y hay bautismos que son de los hombres. Y los hombres pues moldean las cosas en torno a sus pensamientos. Es el caso, por ejemplo, y quiero hacer alusión a la que se dice ser iglesia más antigua, que es la ICAR, que ellos establecieron su bautismo, primero le cambiaron la fórmula, porque la fórmula original fue en el nombre de Jesucristo. Ellos cambiaron la fórmula a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no solamente la fórmula bautismal, sino la forma de efectuarlo, porque el bautismo en la iglesia primitiva era por inmersión, ya que la palabra bautisma o baptein quiere decir sumergir. Ellos comenzaron a hacerlo por ablución y por aspersión. Pero aparte de esto, también ellos se han inventado otras formas de bautismo, como lo es el bautismo de deseo. ¿A qué le llaman ellos bautismo de deseo? Si una madre embarazada, por ejemplo, desea que su hijo sea bautizado, pero muere al nacer, ellos lo dan por hecho que ese niño ya fue bautizado. A eso le llaman bautismo de deseo, una forma totalmente diferente que no encontramos en las Sagradas Escrituras. No tiene ningún fundamento. Por otro lado, hablan ellos del bautismo de sangre, que es el atribuido a los mártires. A ese bautismo Jesús le llamó bautismo de fuego. De un bautismo tengo que ser bautizado, dijo después de decir fuego viene a echar a la tierra y cuánto me angustio hasta que se cumple. Es decir, todo el proceso de sufrimiento y de dolor y hasta la muerte a la cual él iba a ser sometido. Pero ellos le llaman bautismo de sangre, algo totalmente diferente. Y también hay otro bautismo que le llaman el bautismo in voto, hablando acerca del ladrón que estaba en la cruz, que él pudo haber querido ser bautizado, pero como ya estaba en el lecho de muerte no pudo, pero sí recibió los efectos del bautismo, que fue el perdón. Yo quiero decir una cosa, de acuerdo, si nos vamos a lo que mencionaba el compañero Oscar, el apóstol Pablo dijo que todos nuestros padres, dijo, estuvieron bajo la nube y todos en Moisés fueron bautizados. Si nos vamos a ver a Israel como un todo, pues todo Israel fue bautizado en la nube, en el mar y en Moisés. No podemos decir entonces
que de esa manera el ladrón que era, si es que era ladrón, ¿verdad? Porque la Biblia no dice específicamente cuál fue el delito que él había cometido, pero por tradición se dice así. Entonces, sucede que este individuo, si lo metemos como judío, pues, por otro lado, dice que todos iban al Jordán a ser bautizados por Juan. Nadie puede decir que indudablemente no iba ahí él, ¿no? Entonces, pero ellos le llaman el bautismo in voto. Bueno, eso es un invento totalmente de los hombres. Por otro lado, si nos vamos a hablar de las organizaciones que se han desprendido de esta organización, pues unos han salido con la fórmula y nada más cambiando la forma de hacerlo, y otros pues han salido de allí y dicen que no es necesario hacerlo, porque llegamos hasta organizaciones donde dicen que no se debe hacer, que no es ningún requisito para nada, ni para la salvación, sino que nada más es algo que hay que hacerlo por hacerlo, y si se hace bien y si no se hace mal. Y otros que rotundamente dicen no, como yo me encontré con unos señores aquí por Metapan, donde me dijo uno de ellos, no, me dijo, ¿cómo yo me voy a ir a meter a un agua que a saber cómo está de socia? Y no, ¿cómo? Bueno, le dije, yo no esperé encontrarme el espíritu de Amán en alguien como usted, ¿no? Que fue lo que dijo cuando le dijo el siervo del profeta que se sumergiera en el Jordán. Entonces, existen una variedad de conceptos en torno al bautismo que no tienen absolutamente nada que ver, y fórmulas. Por ejemplo, hay una organización que bautiza así, con la autoridad del Padre y la dirección del Espíritu Santo, te bautizo en el nombre de Jesús. Otros dicen, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre de Jesús. Otros, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El problema es que le dijeron en el nombre del Padre, pero no le dijeron el nombre. ¿Cuál era el nombre? Y del Hijo, y no le dijeron nadie, del Espíritu Santo, y lo sacan, y ningún nombre le mencionaron. Y toda esta gente vive totalmente engañada y participando de estos bautismos que no tienen origen divino, que fue interesante lo que le tocó aportar al compañero Adán, de hablar que el bautismo tiene un origen, porque para que tenga los efectos que debe tener, pues debe tener un origen divino para que tenga un efecto divino. De aquí se puede ver que no solamente, que esto no ha sido ni siquiera una evolución, sino que una deformación del concepto del bautismo. Hoy, y mencionábamos extra cámara, el compañero aquí Manuel, que leyendo él en el Nuevo Catecismo, ya la ICAR ha implementado el bautismo de ablución, de inmersión, perdón. Pero sucede que hace un par de semanas hubo un sacerdote que intentó hacerlo por inmersión y ahogó al niño. Entonces sucede que él ahora tiene un grave problema, porque el niño se murió, ¿no? Es serio, y todo por querer hacer cosas que no tienen sustento bíblico. Yo creo que hay que retornar a lo verdadero. Bien, pues nos queda claro entonces que el bautismo que estableció el Señor Jesucristo es de origen divino, y que tal como Él ordenó, así se debe de respetar, y no debe haber ninguna variación, ni como evolución ni como involución, sino que debe de permanecer tal y como es. Bueno, espero que los amables televidentes estén aprovechando esto que se está virtiendo, que a mí me parece muy interesante. Bueno, pues ahora vamos con Manuel Cortés. Manuel, ¿cuáles son las características que invalidan el bautismo a los niños? Según entiendo yo, la única iglesia, que es la iglesia de Roma, es la que bautiza a los niños. Pero obviamente, bueno, no sé si haya otras iglesias, pero bueno, ese bautismo obviamente entendemos que no es el correcto. Pero quisiéramos que nos ampliaras cuáles son las características que invalidan precisamente ese bautismo a los niños. Bueno, cuando estamos hablando de invalidar, tal pareciera que es una palabra cruel, como que estamos privando a los niños de algo,
como que les estamos quitando un beneficio. Pero si estamos hablando de invalidar, es porque es algo que no es para ellos. Y si no es para ellos, es porque no lo necesitan. Al contrario, como ya mencionaba Adonis, ¿verdad? Querer, ¿verdad?, modificar, imaginémonos lo que se decía, si bautizar significa sumergir, y aquel sacerdote lo hizo con un niño y lo ahogó, entonces, ¿verdad?, le dio algo que le hizo daño, que le perjudicó. Las características que invalidan el bautismo a los niños, como mencionaban ya en Marcos 16:16, aquí Adán, dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La condición que puso nuestro Señor Jesucristo para que se reciba el bautismo es creer. Y creer, ¿verdad?, inclusive debe de ser con el entendimiento. Por ese motivo, hablemos, un infante, aún la gente, ¿verdad?, no lo considera capaz de tomar decisiones, de decidir, sino que es guiado por el tutor, ¿verdad?, o por su padre, para cualquier decisión que se haga. Estoy hablando de un infante. En este caso, hablar de un niño de escasos días de nacido, no hay, podemos decir, la oportunidad, no hay la ocasión de que crea ese niño. Por lo tanto, en primera, no lo bautizan, porque también hay ese problema de que hay quien a todo le llama bautismo. En una ocasión, estando en Panamá, un pastor, ¿verdad?, de una congregación con el que platicamos, reconoció él y le dijo a toda la feligresía: todos ustedes están mal bautizados. Y les dijo, le preguntaron por qué. Dijo: miren, yo acostumbré, para bautizarlos, yo les decía, entrábamos a la pila y les decía: doblen las rodillas. Y se sumergían y ya los sacaba. Y decía él: si el bautismo es muerte y resurrección, ¿a cuántos muertos los entierran parados? Les dijo él. Tan solo en ese detalle él comprendió que la gente que había bautizado estaba mal, por lo tanto aquello no era bautismo. Es decir, lo que hacen con los niños en realidad no es un bautismo. No los sumergen, no han creído, y lo que hacen, ¿verdad?, únicamente tirar agua en su cabeza. Por lo tanto, aquello carece, en lo que vemos a la apariencia, en lo que se aprecia, carece de toda validez. Aparte de eso, que los mismos sacerdotes no han podido demostrar que ellos estén facultados para oficiar ese sacramento, porque el requisito principal les falta, que no son casados y que no tienen hijos. Pero esa es otra historia. El catecismo católico, el nuevo catecismo, porque lo han estado actualizando constantemente, hace referencia al credo niceno, el original de Nicea Constantinopla, en el cual dice: es la fe de la iglesia profesada personalmente que cada creyente, principalmente en su bautismo, diga: creemos. Es decir, el catecismo original marcaba que al bautizarse deberían de admitir que creían. La pregunta es: ¿y qué pasa con los niños? Estamos tomando el catecismo original. El nuevo catecismo hace una reflexión, una referencia a lo que es el bautismo, y dice las siguientes palabras: la primera profesión de fe se hace en el bautismo. Así lo dice el nuevo catecismo. Entonces, ¿cómo un niño de escasos días está haciendo su primera profesión de fe en el bautismo si ese niño no se le ha preguntado si cree, en qué cree y si está de acuerdo en lo que van a hacer por él? Por lo tanto, ¿verdad?, esa es la referencia principal de que el bautismo para los niños es inválido. No nada más es inválido, sino como lo hace la ICAR, carece de todo valor, de toda legitimidad,
En otras palabras, eso no es un bautismo. Lo que sí es el bautismo, desde aquel entonces, para ellos hasta la fecha, es un negocio, porque el bautismo no es gratis. Venden, ¿verdad?, en base a un engaño que le llaman el pecado original. Es decir, que borran el pecado original en ese niño, en el bautismo. Se supone que si ya lo borraron en él, cuando él se casa y tiene hijos, ya no debe de venir aquel hijo con ese nuevo problema. Pero no, aquel hijo viene con ese problema, entonces el bautismo fue una estafa. Esa es la única fuente original. No les importa el perdón de pecados, no les importa la gracia, la misericordia, sino el negocio que están haciendo con el bautismo hacia los niños, ¿verdad? Esa es mi aportación. Hay una cosa que quería señalar yo, porque ellos tratan de justificar el bautismo de los niños trayéndolo y comparándolo con la circuncisión que se hacía en Israel. Pero en lo que no les pega es en el sentido que, aunque sí la circuncisión era un símbolo de limpieza al cortar el prepucio, pero en lo que no les pega es que en Israel solo se circuncidaba a los varones, no a las mujeres, no a las hembras. Y también hay otro asuntito acerca de lo que decía Manuel, acerca del pecado original, que supuestamente bautizan a los niños por el pecado original. Y ellos definen que es el pecado que ha venido corriendo a todo el género humano y que los padres cometieron ese pecado, los padres de ese pequeño. Entonces, si los padres son los que cometen el pecado, ¿por qué van a bautizar al niño? Porque los padres, según ellos, son los que están cometiendo ese pecado. Entonces, a los que se debe de bautizar es a ellos. Es a los grandes. Por otro lado, en la padres. iglesia primitiva había un dilema en los hermanos que habían llegado a la iglesia y sus esposas no eran de la iglesia. Y llegaron donde el apóstol Pablo con la pregunta si los hijos que iban a tener iban a salir mitad santos y mitad inmundos, porque uno era santo y el otro no. Y el apóstol escribe y les dice que con uno que haya creído los hijos ya son santos. Por lo tanto, el niño no necesita ese sacramento. Ahora, tomemos una referencia. Cristo no fue bautizado, Cristo fue presentado, ¿verdad? No fue bautizado. Pongamos eso bien en claro. Qué interesante. Dice Adonis, es que no les pega. Pues como que no les pega nada. No les pega. Porque ahora quieren bautizar a los niños y los ahogan. Y acá nos dice Adán que el bautismo significa muerte y luego vida. Entonces ahora, en este caso que nos salió platica muerto Adán, resulta que el bautismo le sirvió de muerte y ahí se quedó y lo mató. Entonces, bueno, dice Adonis, no les pega. Pues no les pega en nada. Jesucristo no bautizó a los niños. Cuando les dice, dejad venir a mí los niños, sino lo que hace es ponerle las manos y los presenta. Sí. No los bautiza tampoco. Y por otro lado, también a mí me queda claro este punto que dice, bueno, el mandamiento o más bien cuando Juan el Bautista hace su bautismo, dice, yo a la verdad te bautizo en agua. Dice en. Y entonces la iglesia de Roma no bautiza en agua, sino bautiza con agua o de agua. Entonces, al echarle el chorrito al niño en la cabeza, no lo está bautizando en agua, lo está bautizando dice que todos, de agua. Todos bajaban al Jordán a ser bautizados por Juan. Si hubiera sido con agua, Juan hubiera andado a la orilla con su guacalito echándoles agua y nadie hubiera tenido la necesidad de descender al agua. Como reza cuando dice que Cristo descendieron al agua. El mismo caso del eunuco, ¿no? Ambos descendieron al agua. Entonces quiere decir que fueron bautizados en agua, no con agua. Inmersión. Por otro lado, yo una vez expliqué aquí en un análisis de que si el bautismo significa un nuevo nacimiento, cuando un niño se gesta en el vientre materno, está totalmente sumergido en el espacio amniótico de los líquidos genéticos, y cuando la madre va a dar a luz, se abre la fuente y se rompió la fuente y el niño sale de agua prácticamente, aunque es líquido químico, pero sale de agua.
y estaba cubierto totalmente de agua. De hecho, dicen que si un niño, y se ha comprobado, nace dentro de una piscina, no tiene ningún problema porque viene de estar ya en una piscina microcósmica. Bueno, pues esperemos que los más beneficiados sean ustedes, amables televidentes, en que estén escuchando algo. ¿Quieres agregar algo, Sí, Manuel? solo que Cristo hizo 2 referencias tocante a los niños. Dejadlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dijo, y el que no sea como uno de ellos, no entrará al reino de los cielos. Es decir, el bautismo no lo necesitan. Bien, pues con esto terminamos ya nuestra primera ronda de preguntas y de análisis, y seguramente ustedes se quedarán con un buen sabor de boca. Vamos a hacer un breve receso y enseguida volvemos con ustedes para la siguiente ronda de análisis. No se vayan, empieza lo bueno.
Bien, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes. Les agradecemos la paciencia que han tenido para esperarnos en este corte. Créanlo que para nosotros es necesario, aunque a veces no queremos salir por lo emocionante del tema, como hace unos instantes. Bueno, pero vamos a continuar porque todavía hay mucho por hacer. Y esta segunda ronda de preguntas solamente serán 5 minutos por cada panelista, para que terminemos ya y concluyamos con este tema tan interesante que se ha dado. Vamos a preguntarle a Adán Peña. Ya platicamos de algunos bautismos, ya platicamos de algunas formas, de algunas ideas, etcétera. Bueno, pero ¿cuáles son las características del verdadero bautismo? Y luego esto conlleva otra pregunta, ¿pueden sustituirse? Muy bien. Creo que ya todos los compañeros han hablado con mucha amplitud y creo que la mayoría de los que nos están sintonizando ya han hecho sus análisis. Pero la pregunta, las características del verdadero bautismo. Realmente voy a citar 3 características y la primera sería que se necesita la autoridad de Dios. Es decir, para que tenga validez ese bautismo, para que surta efecto ese bautismo, debe tener autoridad. Si no tiene autoridad, definitivamente no surte efecto. Definitivamente no sirve ese bautismo o no es bautismo. Debe tener autoridad. Y autoridad de un enviado de Dios, como fue el ejemplo del apóstol Pedro cuando se acercaron con él y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando oyeron la disertación de Pedro acerca de Cristo. Entonces el apóstol Pedro, con esa autoridad que él había recibido de parte del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero él lo dice con autoridad. Y dice que se bautizaron, se añadieron aquel día como 3,000 fueron bautizados, pero con autoridad. Sin autoridad no sirve, no funciona, no tiene efecto. Bueno, eso es lo más importante, lo trascendental. Sin esto no hay efecto alguno. Y también otra característica es que se debe invocar el nombre de Jesucristo, porque dijo el apóstol Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque se invoca a aquel de quien se cree. Y precisamente el Señor Jesucristo dijo: id, y como el texto que citábamos anteriormente, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere. ¿Y en quién? ¿En quién tendrían que creer? Pues sin duda alguna en Jesucristo, que era el enviado de Dios. Pues Jesucristo es el nombre de salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces se debe invocar el nombre de Jesucristo y debe de ser por inmersión, es lo que estábamos platicando también hace un momento, que ese bautismo verdadero, una característica de ese bautismo verdadero es que es por inmersión, se debe sumergir. Por eso dice en el libro de los Hechos que Felipe, hablando de Felipe, dice que él bajó del carro donde había agua y descendieron ambos, Felipe y el eunuco, descendieron ambos al agua. Es decir, fue sumergido, fue por inmersión. Esa es una característica también. La otra sería que es con adultos, no con niños recién nacidos, no con infantes, sino que son adultos los que creen, ¿verdad? Entonces, prácticamente estas 4 características, si no tiene estas 4, se invalida.
no es válido, en otras palabras. La autoridad, que dijimos es trascendental, invocar el nombre de Jesucristo, que es en quien se está creyendo, invocar el nombre de Jesucristo, tiene que creer y arrepentirse, y tiene que sumergirse totalmente, es ser por inmersión. Hay una cosa, Dan, que es bien importante señalar, y es que el caso de Felipe que mencionas no era apóstol, pero cuando nos vamos al capítulo 6 de los Hechos fue ordenado por los apóstoles Llevaba de Jesucristo, autoridad. llevaba autoridad apostólica. El problema de la gente es que, por ejemplo, muchos bautizan porque leen Hechos 2:38, pero ahí fue el apóstol Pedro que le dijo a aquella gente que se bautizara. La pregunta es a ellos, ¿quién les dijo que lo hicieran? A los que lo hacen, ¿quién les ha ordenado que lo hagan? Me llega un señor con unos 45 años con un niño de unos 14, 15 años a la casa en una ocasión, de esos que andan de casa en casa. Y les digo, ¿qué los trae por aquí? Y dicen ellos, el mandamiento de Mateo 28:19. Bueno, le digo al niño, ¿tú bautizas? No, me dijo. No lo hago. ¿Y usted, señor? Pues yo tampoco. Entonces, ¿cómo es que Mateo 28:19 lo anda cargándose? Ahí dice, prediquen y bauticen, y ninguno de ustedes bautiza. La orden dada por Jesucristo es doble, prediquen y bauticen. Y si ustedes solo predican y no bautizan, andan desobedeciendo la orden. No, es que eso lo hacen otro. Entonces el mandamiento ese no es para usted. Digo esto porque se amparan en ese pasaje bíblico para hacer cosas que nadie les ha mandado a que hagan. Por lo tanto, cuando las hacen no tienen valor. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ya el compañero aquí, Adán, nos dijo cuáles son las características que debe contener el bautismo, ¿verdad? Y también que pues, son insustituibles. No se pueden cambiar, no se pueden sustituir. Tiene que ser tal como fue establecido en el mandamiento. Bueno, pues ahora vamos a pedirle a Óscar Girón que nos haga el favor de mencionarnos. Ya vimos cuáles son las características del bautismo. Ahora quisiéramos que nos ampliaras, por favor, cuáles son los requisitos que debe de cumplir el aspirante. El aspirante a recibir el bautismo. Ya entendimos que pues no es para niños. Pero bueno, entonces, acláranos por favor cuáles son los requisitos que debe cumplir el aspirante a recibir el bautismo ordenado por Jesucristo, y también si cualquier persona puede bautizar. Bueno, en este caso lo que la Escritura registra es bastante claro, porque hay requisitos para bautizarse, de hecho. El Señor Jesucristo decía, señalando uno, por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado, antecede al acto del bautismo la fe. Y claro, para tener fe hay que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Aquel funcionario que fue evangelizado por Felipe, cuando sintió la presencia de Dios en él, pidió ser bautizado. Y la respuesta de Felipe fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces se establece ese elemento importante de la fe como requisito para bautizarse. También se requiere de un arrepentimiento. Así lo dice la Escritura también. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No aparecen tantos requisitos, y los requisitos que aparecen en algunos pseudo religiosos o instituciones religiosas llamadas iglesias no aparecen en la Biblia, porque hay requisitos de hecho, pero que están muy bien ubicados, señalados y fáciles de interpretar, como dijimos, creer y arrepentirse. Con relación a la edad para bautizarse, porque también esto es un factor determinante, la edad. Se ha dicho hasta la saciedad en este programa de que los niños no pueden ser bautizados,
Eso es antibíblico. Eso es un absurdo entre la supuesta teoría de algunas instituciones religiosas. Entonces, ¿cuándo es que se requiere o a qué edad es que se recomienda que una persona asuma una responsabilidad como esta? Bueno, lo que se requiere es que tenga uso de razón, que tenga una conciencia suficiente para discernir entre el bien y el mal. Y un niño, de hecho, que no lo puede hacer. De ahí que se inventan en la ICAR la figura del padrino y de la madrina, porque quien contesta en el acto del bautismo no es el niño, porque si al niño se le pregunta que si quiere ser bautizado, el niño no puede responder, precisamente porque carece de la capacidad. Si tiene uso de razón, memoria, conciencia y sentimiento, que son son cualidades del alma que nos diferencian con los animales, pero el niño no tiene desarrolladas sus facultades como para poder contestar, como para, mucho menos para tomar una decisión, porque de hecho hay niños de 4 o 5 años que sí pueden contestar y hasta pueden decir que se quieren bautizar, pero es de esa edad, si nos vamos un poco al aspecto psicológico, de esa edad un niño apenas a los 7 años ha adquirido toda la carga emocional, pero no tampoco tiene la suficiente madurez como para tomar una decisión de este tipo o una responsabilidad de este tipo. Entonces, se considera, y quiero señalar 2 cosas, que por el tiempo no voy a entrar en detalles, quiero señalar solamente 2 cosas, que en la legislación de El Salvador, de este país donde le estamos transmitiendo, en la legislación salvadoreña, el Código de Familia, por ejemplo, es bien claro en que un niño no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿verdad? Pero que un adolescente es totalmente capaz para decir sí o no con la suficiente capacidad, ¿verdad? Y en materia de psicología también es considerada una persona desde los 14 años con capacidad para tomar una decisión. Entonces, si por ejemplo vemos el caso de Jesucristo, Jesucristo cuando se bautizó tenía 30 años, no era un infante. Cuando los corintios oyeron la doctrina, creían y eran bautizados. Cuando Samaria oyó la doctrina de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no se bautizaban niños. Entonces hay requisitos bien claros en la Escritura, ¿verdad? Pero no coinciden con otros requisitos que actualmente se conocen. Entonces, creer es importante, arrepentirse es importante, y la edad es un aspecto bien elemental y básico para adquirir este tipo de responsabilidad. Y con esto damos por finalizado el aspecto de que los niños no pueden ser bautizados precisamente porque no tienen la capacidad para asumir esta responsabilidad. Hay otros requisitos que se conocen, pero que esto ya no tiene fundamento bíblico. Por ejemplo, hay religiosos que dicen que para bautizarse tiene que aprenderse como 50 lecciones, como 50 temas bíblicos. Si no, no se puede, tiene que manejarlo, si no, no se puede bautizar. Oí por ahí también, o estuve leyendo también, que hay una congregación bastante rara, y esto no lo quiero decir claramente, mucho menos entrar en detalles porque pudiera parecer un tanto vulgar, pero en la realidad así es. Hay una congregación donde los prueban, los encierran en un cuarto oscuro, y si pasa la prueba, lo encierran un hombre con una mujer, y se pasa la prueba, entonces puede bautizarse, puede pertenecer, de lo contrario no pasa la prueba. Son requisitos que realmente insultan la santidad de este acto sagrado, porque realmente el Señor Jesucristo habló claro, los apóstoles también, de cuáles eran los únicos requisitos. Ahora, con relación a lo demás, de que si se puede bautizar por otro, creo que ya no tengo tiempo, pero la respuesta es absolutamente no. Los que lo hacen dicen que ellos se convierten en vicarios, porque lo hacen, pero bautizándose por los muertos.
Dicen que se convierten en vicarios, pero en la realidad ellos están ubicándose como redentores de un muerto. Y la Biblia dice que Jesucristo dice que se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Solo Jesucristo. Esta pregunta más bien obedecía un poquito a una lectura que yo tuve acerca del curso superior de religión, editado por la ICAR, en donde dice que cuando una persona está moribunda y no hay un sacerdote por ahí cerca, que cualquier persona lo puede bautizar. Incluso si, como no hay agua bendita, pueden, ahí textualmente lo dice, pueden usar agua, incluso hasta la de... Hay una cosa que quiero señalar. Caldo de pollo dice que se puede usar. Es acerca del padrino. Sucede que la escritura no nos habla de padrinos en el bautismo, pero la ICAR se lo inventó y curiosamente no con niños, sino que fue con adultos, por el hecho de que todo aquel que ingresaba a las filas de la ICAR ingresaba a las filas del imperio. Y para no sentirse que quien entraba era una amenaza para el imperio de Roma, necesitaba de alguien que lo apadrinara, de alguien que diera fe, que diera testimonio que ese individuo que ingresaba a sus filas no era una amenaza para el imperio. Así surgió el padrinazgo. Porque además el hecho de ser romano implicaba ser una grande cosa, como el apóstol Pablo, hecha mano de ello, ¿verdad? Como ciudadano. Efectivamente. Muy bien. Manuel, como que te vi con ganas de decir algo. ¿Tienes algo? Sí, ese curso de religión marcaba que si no había agua, mencionaba con caldo de gallina, dice, se podía tomar para bautizar. ¿Gallina india o...? Yo creo que sí. Bueno, ya ven qué interesante está este tema. Gracias aquí a Óscar Girón, que nos ha contestado las preguntas. Ahora vamos con Adonis. Adonis, si una persona cambia de religión, ¿debe ser bautizado de nuevo al entrar a la nueva religión o el bautismo es multiconfesional? Bueno, primero voy a decir que el bautismo no es multiconfesional. Bien. Segundo, el cambio de, si entra a otra religión, depende de qué religión, para qué religión vaya. En el caso, por ejemplo, y quiero señalar el caso de aquellos 12 que se encontró el apóstol Pablo en Éfeso, y que los vio muy hermanos a tal grado que les dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos no sabían ni siquiera que era Espíritu Santo. Yo creo que ni los había bautizado Juan, sino quizás Apolo. Porque Juan sí decía, detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Porque Apolo por ahí andaba predicando también y predicaba el bautismo de Juan. Entonces, dice el apóstol, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dicen, claro, en el bautismo de Juan. Quiero aclarar que el bautismo que había hecho Juan era un hombre enviado de Dios, a tal grado que cuando Jesús pregunta, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, ellos dicen, si decimos que es del cielo, nos va a decir que por qué no creemos, si decimos que es de los hombres, nos matan porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Entonces, el bautismo de Juan sí era del cielo, traía efectos celestiales. Sin embargo, ante lo que Cristo ya había establecido, ese bautismo había quedado obsoleto, había quedado en desuso, y por lo tanto ellos tenían que integrarse al nuevo movimiento, y para ello tenían que bautizarse una vez más, ahora en un bautismo autorizado por los apóstoles de Jesucristo, y en este caso por el apóstol Pablo, en lo que eran las regiones gentiles. De lo contrario, el bautismo que tenían, aunque lo haya bautizado un enviado de Dios, ya no valía. Ahora, cualquier persona bautiza, pero ese bautismo no tiene ningún valor si el que lo ejecute, como ya se está remarcando aquí, no tiene facultad para hacerlo. El bautismo, y no puede decirse entonces fui doblemente bautizado, porque el apóstol Pablo era claro en decir, un Señor, una fe y un bautismo. Pero lo está hablando dentro de los lineamientos cristianos. Es decir, dentro de la iglesia solamente hay un bautismo. Podían decir aquellos 12 que habían sido bautizados en Juan que ellos participaban nada más de un bautismo, sí, porque estaban participando del bautismo establecido dentro de la iglesia. El otro ya no tenía ningún valor. Ahora, el bautismo
nada más tiene validez dentro de la verdadera iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, si alguien dice, yo me voy a pasar para tal congregación y ahí me vale, no le vale. Me voy a hacer de tal lugar y ahí este bautismo también me va a dar valor, porque del momento en que se cambia de religión, se ha sido bautizado en la iglesia verdadera, ya cae en la apostasía. Por lo tanto, ya no tiene ningún valor el que haya sido bautizado, ¿no? Por otro lado, si alguien que pertenece a una religión establecida por los hombres, es obvio que todo el culto que practican no tiene ningún valor. Así la fórmula bautismal que hagan sea ajustada a las escrituras, pero si no tiene autoridad de Dios, por lo tanto ese bautismo no tiene valor. Si alguien llega a la iglesia verdadera y dice, pero mira, yo fui bautizado en tal iglesia, en tal congregación, ese bautismo no tiene valor, pues lamentablemente no tiene. Si el bautismo que Juan había hecho, que tenía efectos celestiales y que era un enviado de Dios, ya no valía, mucho menos el que hacen los hombres, que simplemente porque compran la Biblia en las librerías y leen Mateo 28:19, como hablamos hace un momento, lo efectúan, eso no tiene ningún valor. Bueno, pues ahí está muy clara la respuesta, ¿sí, Manuel? Sí, quería aportar algo, hablando de lo que es el bautismo. En una ocasión llegaba una señora con su pantalón, su vestido corto, sus aretes, maquillada, y decía, ya soy una nueva criatura, porque me he vuelto a bautizar. Pero ¿en qué? Le dije yo, nueva criatura si como se vestía antes se sigue vistiendo. Es que ya soy bautizada nuevamente. ¿Y en qué nombre te bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y antes en qué nombre estabas bautizada? En el nombre del Padre. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? En realidad es una farsa, ¿verdad? Un engaño que les están metiendo de que es nueva criatura, pero si ve uno, todo es lo mismo, únicamente lo van cambiando de caras y gestos, pero van hacia lo mismo porque no andan en lo verdadero. Bien, muy bien. Bueno, tenemos ya la última pregunta y precisamente es para Manuel Cortés. Manuel, al parecer hay una iglesia que bautiza a los familiares fallecidos, según el criterio de ellos, ¿verdad? Damos por hecho que efectúan el bautismo. No estamos asegurando si es verdadero o no, sencillamente estamos señalando la práctica. Hay una iglesia que bautiza a los familiares ya fallecidos. Y aquí esta es la pregunta, ¿tiene validez el bautismo suministrado a personas fallecidas o como se le conoce, post-mortem? No, en ninguna manera, ¿verdad? Pongamos esto en claro. El bautismo, así como ya se dijo, no puede ser a los niños, no puede ser a otra persona, ¿verdad? El bautismo lo recibe cada individuo en lo personal. En este caso, hablemos, la ICAR, ellos han inventado un purgatorio a manera que después de una cierta negociación, las personas salgan de ahí para irse al cielo. Algo que, como sabemos, no tiene fundamento bíblico. Este grupo que se dedican a bautizarse por los muertos han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que en la primera de Corintios 15:29 menciona, ¿verdad? ¿Qué harán, dice, los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan. En primera, ese capítulo no estaba hablando del bautismo, sino ese capítulo hablaba de la resurrección. Y en la resurrección había cuestionamientos y el cuestionamiento principal era de que Cristo no había resucitado. Por eso les dijo, comamos y bebamos, que si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Hablando de la importancia de creer de que Cristo había resucitado. Pero si Cristo no había resucitado, todos los que se habían bautizado en el nombre de Jesucristo estaban bautizados por los muertos. Era lo que les decía. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? No es que yo no me bauticé por los muertos. Pues si Cristo no ha resucitado, estás en esa condición.
te bautizaste por los muertos. O sea, porque por un muerto, en otras palabras, era lo que le quería dar a entender el apóstol Pablo. Se han bautizado, ¿quién es? Cristo, porque no ha resucitado. Entonces él lo que enfocaba era eso, que deberían de creer en la resurrección, en que Cristo había resucitado. El texto en ningún momento habla de que de entre la iglesia se bautizaran por los muertos, no, sino de aquellos que no creían que Cristo había resucitado. Esa malinterpretación ha surgido a manera de que, bueno, allá hay tantos que fallecieron, que no fueron bautizados, ve y bautízate por ellos. Están contradiciendo. En primera, cuando lo interpretan de esta manera el texto, no están analizando el contexto, no están viendo el mensaje real del apóstol Pablo, que lo que él quería era invitarlos a que creyeran que Cristo había resucitado. Porque hay una palabra, ¿verdad?, que dijo nuestro Señor Jesucristo: no saldremos de aquí hasta no pagar el último cuadrante. Cuando ya la persona deja de existir, ya no hay nada que hacer ante Dios. Esos muertos ya están juzgados. Esa doctrina, ¿verdad?, que predica el bautismo por los muertos no tiene fundamento bíblico, es una malinterpretación de unas palabras del apóstol Pablo, y que podemos decir, y cae en el mismo error de un purgatorio o de aquellos que creen que el bautismo, que es para cada individuo, puede administrarse a otras personas. En realidad no hay ningún fundamento, ni bíblico, ninguna referencia que apoye el bautismo por los muertos. Yo tengo entendido, Manuel, que hay, bueno, a la iglesia a la que me hacía referencia, existe entre ellos o en sus creencias la posibilidad de que, bueno, yo quiero bautizarme por mi tatarabuelito, ¿no?, que ya no vive, pero como no conoció esta doctrina, pues la iglesia, esa iglesia que tiene esta creencia, le permite bautizarse en nombre de su abuelito o de su tatarabuelito. Así lo hacen. Y así son muy dados a ir buscando sus raíces. De hecho, tienen, ¿verdad?, un edificio donde va toda la genealogía, ¿verdad?, archivada, el tatarabuelo, ¿verdad?, y van buscando porque quieren ellos que aquel familiar que no se bautizó sea bautizado. Todo por una malinterpretación de un texto, en los cuales, ¿verdad?, inclusive el lugar donde tienen esas genealogías, ese árbol, ¿verdad?, genealógico, que pues se considera que es uno de los más amplios, pero en realidad están dándose una esperanza que no existe, semejante a un purgatorio que lo ha tomado, ¿verdad?, la Iglesia Católica. Hay un escrito por acá que realmente deja totalmente afuera de esa teoría. Dice: aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto, porque los vivos saben de que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto deja totalmente sin efecto esa teoría. Y el apóstol Pablo decía también a los Gálatas: porque cada uno llevará su propia carga. También el Señor Jesucristo, cuando habla acerca del rico y de Lázaro, ¿verdad?, que dice, bueno, le dice el rico, pues dile entonces que vayan a buscar a mis parientes, ¿verdad?, para que los bauticen. Entonces, bueno, aquí nos queda bien claro entonces que ya no es correcto, no es permitido. La doctrina de Jesucristo no admite que una persona se bautice por un familiar que haya fallecido y que desconoció esa forma de doctrina. Muy bien, vamos a ir un pequeño corte para enseguida volver y despedir este programa con una última apreciación breve de cada uno de los panelistas. ¿Ya ven que es interesante? Pues no se vaya, todavía falta la cereza del pastel.
Nuevamente agradecemos el favor de su atención y la paciencia que nos tienen para este programa. Pues ahora concluimos ya el tema con la apreciación y despedida de cada uno de los panelistas en el orden en el que iniciamos nuestro programa. Adán, ¿nos puede hacer el favor de despedir? Sí, mucho les agradecemos su sintonía y acuérdense, el verdadero bautismo de Jesucristo no puede sustituirse, no puede cambiarse, es de origen divino y se debe de hacer tal y como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros un gusto haber estado con ustedes. Bueno, si usted cree en la existencia después de la muerte, y más aún si usted cree que existe un infierno y una vida eterna, y que usted ahora puede optar por cualquiera de los dos y quiere ir a la vida eterna, el bautismo es sumamente importante como requisito esencial para la vida eterna. Lo dijo el Señor Jesucristo: el que no naciere del agua no puede ver el reino de los cielos. Entonces, es usted el que tiene que tomar esta decisión y buscar el verdadero bautismo que se ha explicado en todo este panel. Muchas gracias y buenas noches. Pues yo nomás quiero hacer remembranza de aquellas palabras que dijo el maestro: ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en esto quiero extenderme hasta el bautismo. Cuando él quiso ser bautizado, no buscó que lo bautizara cualquiera, no. Fue a que lo bautizara un hombre que Dios había enviado, que era Juan. Juan dijo: el que me envió a bautizar me dijo. Así que tome ese ejemplo. ¿Quiere ser bautizado en un verdadero bautismo? Busque a alguien que Dios lo haya enviado y pregúntese: ¿quién me bautizó a mí? ¿Quién le dijo que me bautizara? ¿Quién lo mandó? Les dejo esta reflexión. Pasen muy buenas noches. Bueno, la ICAR te ha engañado y te ha decepcionado, pero es el momento de buscar lo que le agrada a Dios y recibir en este tiempo aceptable el verdadero bautismo tal y como lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Que pasen buenas noches. Bueno, pues concluimos ya con todos ustedes y los panelistas que han vertido mucha información sobre este tema, que solamente hay un solo verdadero bautismo. Y este verdadero bautismo, primero, tiene que ser con autoridad. Segundo, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y tercero, la persona que debe ser en agua, sumergir en agua. Y como cuarto, la persona que lo reciba tiene que creer y además arrepentirse para poder recibir el verdadero bautismo en el nombre de Jesucristo. Agradecemos el favor de su atención y esperamos haber cumplido con estas expectativas y ojalá y pueda serles de utilidad para que ustedes busquen siempre la doctrina que ha de conducirlos a la vida eterna. Un servidor de ustedes, Benjamín Chávez, se despide, no sin antes invitarlos a la siguiente reflexión, que será a partir ya de este programa. ¿Saben qué? Hay un auténtico apóstol de Jesucristo en la tierra. Búsquenlo, lo pueden hallar. Muchas gracias, buenas noches.